Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a este nuevo video de estadística básica con R. Bueno, vamos a continuar con lo que dejamos en el último video en donde introdujimos el concepto de distribución de probabilidad y dijimos que había distribuciones de tipo discreta y distribuciones de tipo continuo. Y en el video anterior vimos la distribución de probabilidad más sencilla de todas, que de hecho pues eso no le quita importancia ya que es una de las más relevantes, una de las distribuciones de probabilidad clave para entender todo el funcionamiento de la probabilidad, la distribución de Bernoulli. Hoy vamos a hablar de otra que también es bastante sencilla, pero que la solemos ver en muchas situaciones, muchas veces, y es la distribución uniforme discreta. ¿En qué consiste este tipo de distribución? ¿O en qué situaciones o qué tipo de experimentos aleatorios nos la encontramos? Bueno, pues uno más fácil de intuir es, por ejemplo, el lanzamiento de un dado, en donde obtenemos en este caso 6 resultados y cada uno de esos 6 resultados tiene exactamente la misma probabilidad de ocurrir. O sea, es igual de probable que me salga el 1 o que salga el 2, el 3, el 4, etcétera. Si por ejemplo miramos una lotería de esas como de las más comunes que hay aquí en Colombia, en donde normalmente son 10.000 resultados, o sea, 4 dígitos que van desde el 0000 hasta el 9999, pues ocurre que en realidad cada uno de esos posibles resultados, de esos posibles números de lotería, tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrir. Que me salga la 2458 tiene la misma probabilidad de que me salga la 9400. Que salga la 1002 tiene la misma probabilidad de que salga la 4928, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, muchas otras más. Entonces, empecemos hablando de concretamente la función de masa, de probabilidad de la distribución uniforme discreta. Entonces, como son n posibles resultados y todos tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrir, pues la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos es simplemente 1 sobre n. Por supuesto, esta sería la expresión en forma decimal, pero se puede expresar también en forma porcentual. Y la función de distribución acumulada, pues se escribe de esta manera. No se asusten por esta expresión, es mucho más sencilla de lo que parece. Y ya les voy a contar de qué se trata. Entonces, voy a empezar por la primera. Existe en la librería ExtraDister la función ddunif que me permite a mí establecer la probabilidad de cada uno de los posibles resultados en una situación de este tipo, ¿no? Cuando tenemos una distribución uniforme discreta. Entonces, aquí lo que tengo es, por ejemplo, el lanzamiento de un dado. ¿Y por qué yo sé? Tengo 6 posibles resultados, 1 hasta 6, mínimo 1, máximo 6, y no le tengo que indicar más. No le tengo que indicar como por ejemplo en el caso anterior, a ver, recordemos ahí rápidamente, en donde indicábamos la probabilidad de éxito. No, R mismo no lo calcula utilizando esta formulita. Él ya sabe que son 6 posibles resultados y obviamente sabe que tiene que dividir 1 entre 6 y ya. Y aquí lo tenemos. La probabilidad de que salga cada una de las caras del dado es de 0.16666, etc. Es decir, aproximadamente el 16.7%. Ahora, vamos a hacer otro ejemplito. Supongamos que yo estoy realizando una pequeña rifa entre mis familiares y hice un talonario, digamos que con 20 boletas. Listo, entonces la idea es que cada uno se anota su nombre en un número y de una bolsita se saca la boleta con el número correspondiente. Entonces sería desde 1 hasta el 20, mínimo 1, máximo 20. Y la probabilidad sería cada uno de ellos es exacto 0.05, es decir, del 5%. Y como sabemos, todo esto tiene que sumarme en últimas 1. Si yo sumo todos estos posibles resultados, ahí tengo el 1. ¿Listo? Ahora, gráficamente, ¿cómo se vería esto? Bueno, voy a hacer una pequeña gráfica. Voy a volver al ejercicio del dado. Bueno, aquí cargué la librería Tidyverse para efectos de crear el data frame y la gráfica. Entonces estoy utilizando la misma función x, que serán valores del 1 al 6, mínimo 1, máximo 6, y aquí está gráfica. Cada uno de esos valores, en este caso las caras de los dados, tienen la misma probabilidad
de ocurrir, el 16.67%. Y ya, eso es todo. Ahora, si yo volviera al ejercicio de mi pequeña rifa familiar, entonces aquí lo único que cambiaría es esto y tendría que obtener que todos los 20 posibles resultados, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el 20, tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrir, del 5%. Ahora, ¿cómo sería si yo tengo o si yo quiero, perdón, mi distribución acumulada? Entonces, es decir, utilizando esta expresión de acá. Bueno, vamos al caso de el dado, que es como más fácil para no tener tantos números acá. Entonces, yo voy a cambiar la función, en vez de D, aquí voy a poner una P, y aquí me va a salir. Entonces, observen, la probabilidad de que me salga 1 es de 0.17%. Bueno, 0.17, es decir, del 17% aproximadamente. Que me salga 1 o 2, del 33% aproximadamente. 1, 2 o 3, ya vamos al 50%. Y así sucesivamente hasta terminar los 6 posibles valores, que sería el 100% de probabilidad. La probabilidad que me salga del 1 al 6 es obviamente del 100%. ¿Listo? Ahora, si yo hiciera el ejercicio de la rifa, otra vez, digamos de los 20 números, y hiciera lo mismo, pues ocurriría lo mismo, solamente que serían 20 valores. La probabilidad de que salga el número 1 del 5%, el número 1 o el número 2 del 10%, 1, 2 o 3 del 15%, y así sucesivamente hasta terminar con el 100%. Gráficamente, ¿cómo se vería esto? Bueno, voy a volver al caso de los dados, ¿sí? Y aquí sería 6 nomás. Ups, perdón, aquí se me olvidó cambiarle por la P. Y entonces lo que veríamos es siempre en ese caso es una especie de escalerita, una escalerita perfectamente ascendente, o sea, con la misma inclinación. Entonces, aquí sería del 16.7%, del 33.3% y así sucesivamente hasta terminar con el 100%. Ahora, no sé si de pronto alguno se preguntará por qué aquí me piden el mínimo y el máximo si obviamente este va a ser el mínimo y el máximo. Pues digamos que esto es como por efectos de si yo quiero analizar toda esta situación antes y después de los valores que me dan, pues para entender todo este asunto. A ver, voy a hacerlo. Esto puede resultar un poquito más cómodo cuando hablamos de distribución de probabilidad continua, pero aquí aplica la misma idea. No se suele usar tanto, pero se puede. Entonces, supongamos que yo voy a analizar desde el -2 hasta el 9, pongámosle. Voy a dejar esto quieto, mínimo 1, máximo 6, y voy a regresar acá a la función de UNIF, que es la que me da la función de probabilidad de masa. Entonces, básicamente lo que me dice es que la probabilidad de que me salga -2 es 0, de que me salga -1 es 0, la probabilidad de que me salga 0 es 0. Pero la probabilidad de que me salga 1, 2, 3, 4, etcétera, son esos valores, el 16.67%. Probabilidad de que me salga 7 es 0, probabilidad de que me salga 8 es 0, probabilidad de que me salga 9 es 0, etcétera. Y si yo utilizo acá para la distribución acumulada, ¿qué me ocurriría? La probabilidad de que me salga -2 es de 0. La probabilidad de que me salga -2 o -1 es 0. O -2 o -1 o 0 es 0. La probabilidad de que me salga -2, -1, 0 o hasta 1, aquí sí ya tenemos algo, es del 16%, 16.7, en fin. Y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos aquí 9 también columna? Entonces yo porque estoy diciendo que la probabilidad de que me salga o -2 o -1 o 0 o 1 o 2 o 3 o 4 o 6 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 es de ¿cuánto? Del 100%, por supuesto. Yo sé que estos resultados son imposibles, pero de hecho puedo afirmar que efectivamente son imposibles porque no incrementan la probabilidad, o sea, jamás van a salir. Su probabilidad individual es 0 como tal. Entonces, para que de pronto no se confundan a la hora de interpretar las gráficas por ese lado. Y sí, esta es la distribución de probabilidad de uniforme discreta, no es más. Y acuérdense que para trabajarla con R tenemos la función correspondiente en extra dist, la librería que nos proporciona algunas distribuciones de probabilidad adicionales a las que ya trae R por defecto.
Bueno, no es más. Voy a volver a dejar esto aquí desde 1 hasta 6, que pues digamos que es lo más intuitivamente mm, comprensible, lo que veremos casi siempre, ¿no es cierto? Bueno, listo, entonces dejaré aquí este asunto, esta distribución de probabilidad. Ay, por cierto, antes de irme, como ya les dije, no se asusten por esta fórmula, porque en realidad es bastante intuitiva una vez aterrizamos esta fórmula a cada caso. ¿Cómo sería? Voy a copiarla y voy a pegarla aquí abajo. ¿Cómo sería en el caso de nuestro ejercicio del dado? Sencillo. Entonces, A es el valor mínimo. Entonces, yo lo cambio por un 1. Entonces, aquí lo cambio por un 1. Bien. B es el valor máximo. Entonces, aquí lo cambio por un 6. Entonces, ¿qué pasaría si yo simplifico? Entonces, menos 1 más 1 obviamente se va. Chao. 6 menos 1 más 1, obviamente eso sigue siendo 6. Estos dos se cancelan. Y ya nos queda esta señora que es la función suelo o redondeo por debajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sencillo. Acá pues serían los diferentes valores que yo esperaría obtener como resultado de mi ejercicio, que como en el caso de los dados sabemos que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto no afectaría, eso simplemente es, digamos, es redondeo hacia abajo. ¿Cuánto sería la función suelo o piso para 2.9? Es 2. Acá nunca vamos a ver, para el ejercicio de los dados, vuelvo y repito, que esto tome valores decimales. Simplemente va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por tanto, pues digamos que esta sobraría. Pero puede ocurrir que por alguna razón uno quiera o necesite darles a B y A valores que no coincidan con valores enteros, ¿sí? Y que vayan ascendiendo igual por de uno en uno, ¿no? Perfectamente puede ser desde 0 hasta 1 y resulta que aquí el valor es 0.1, 0.2, 0.3 y bueno, puede ocurrir. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. O sea, no se asusten. Esta es una forma muy general de considerar a la vez todas las posibles situaciones que se pueden dar en este tipo de distribuciones de probabilidad. Pero cuando lo aterrizamos, vuelvo, insisto, a nuestro caso concreto, pues esto sale solito. ¿Listo? Esto solito se acomoda, así como podemos ver aquí. Bueno, entonces no es más, es una distribución de probabilidad increíblemente sencilla, pero a la vez increíblemente útil, porque es muy común encontrarse con esta. ¿Listo? Entonces, bueno, espero que en este video hayamos comprendido esta importante distribución de probabilidad, que haya sido de su agrado y pues nada, espero que tengan un muy buen resto de día. Muchas gracias.